¿Cómo está esa linda gente amante de la cultura Chillaos? En esta oportunidad vamos a hablar algo importante sobre un personaje que hizo un poco de historia en lo que es nuestra provincia de Luya. Fue casi uno de los últimos gobernantes, diríamos así, de la época de la nación Chillaos. Estamos hablando del cacique Comeca. La primera vez que se hace mención del cacique Comeca es cuando Pedro Cieza de León lo menciona como el Inga Comeca, y otros cronistas, otros personajes lo mencionan como Igameta, que viene a ser el mismo personaje porque cada cronista, cada español lo menciona de diferente manera, ¿no? Los nombres prehispánicos. En la época del ingreso de Alonso de Alvarado a los Chillaos, lo hace después de una guerra, porque Guayamil era el cacique principal de todos los Chillaos, y posiblemente Comeca era el que lo secundaba en el reinado, ¿no? de la dirección de todo lo que es la nación de los Chillaos. Comeca era todavía muy joven en el momento cuando llega Alvarado. Posiblemente tenía entre 23 o 25 años, y sacando más o menos de acuerdo a los protocolos notariales coloniales del siglo XVI, vamos a encontrar más o menos que Comeca haya nacido en 1515, y de ahí sacamos la conclusión de que en 1538, cuando llega Alonso de Alvarado, tenía unos 23 a 25 años. Después, posiblemente en esa época, cuando él se hizo el contacto con los españoles, Comeca adquiere el nombre español de Alonso, porque es muy probable que él haya tomado el nombre del líder, ¿no? Español, que esta vez sería Alonso de Alvarado, y por ahí toma el nombre de Alonso Comeca. Y Comeca era un personaje que tenía muchos bienes, muchas comodidades, más que cualquier otro de los indígenas que eran líderes en esa época, porque en 1558, más o menos a 25 años después de la llegada de los españoles, tuvo contacto con Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio de Mogrovejo. Y lo que nos llama la atención es que Mogrovejo lo menciona como una persona que tiene bastante poder en esa época. Voy a leer algo lo que había dicho. Este sacerdote español dice: este gobernador nativo mantenía aún sus prerrogativas económicas, pues tenía 12 personas a su servicio y muchas ovejas, o sea, estamos hablando de las alpacas, pero también había adquirido algunos animales propios de los españoles, ¿no? Que habían traído los españoles, como vacas, yeguas, mulas y cabras. Eso menciona Mogrovejo de Alonso Comeca. Alonso Comeca habría vivido más o menos hasta 1590, porque en esa época falleció él de 75 años, y en ese año también lo reemplaza su hijo, que es Diego Comeca. Diego Comeca gobierna, ¿no?, a partir de cuando ya tenía 46 años de edad, y empieza a reemplazarlo en el gobierno. Pero ¿cuál es el territorio que abarcaba el gobierno de estos personajes? Es un poco controversial, porque los nombres se repiten en las antípodas, ¿no? Claro, dentro de la jurisdicción de los Chillaos. Por ejemplo, se dice que en algunos documentos de la colonia, que dice Diego Comeca, cacique de Yamón, cacique de Zacate y Pimpincos, ¿no? Y
Y mayormente yo estando haciendo mis investigaciones encontré la referencia que hacen muchos autores que hacen suponer que sería el Yamón que está por Utcubamba, que es el último límite de los Chillaos, porque en los documentos también habla que Yamón era la última bastión, ¿no? La última porción de los Chillaos. Geográficamente, no en cuanto a la población. Pero haciendo más otras investigaciones, bueno, por mi cuenta, no específicamente no era el Yamón que gobernaba Comeca, ese Yamón de ahí, porque Mogrovejo lo menciona como Yamor, ¿no? Hay un poco de un cambio, ¿no?, en la morfología del nombre. Ahora, ¿por qué no es el Yamón del norte de Utcubamba y con el Yamón que gobernaba Diego Comeca? En primer lugar, yo haciendo las investigaciones sobre los indígenas de aquella época, la gente de Yamón fueron traídos como mitimaes de Moyobamba en la época de Huayna Cápac, o sea, casi a los 40-50 años antes de la llegada de los españoles. Y estos mitimaes fueron distribuidos en Longya, Yamón, Longya y el territorio que pertenece a Cajamarca, ¿no?, que estamos hablando de Chota, que sabes pertenecía a ese territorio, a Chota, y el cacique era Linli Copia, era el gobernante, o sea, el curaca de esa época, el cacique de esos lugares. Y entonces este cacique de la tierra de Huampus, Huampus era el límite del río Marañón con Longya Grande, que viene a ser ahora. Entonces eran distribuidos con este gobernante, ese Yamón, hasta 1750, 1780, que gobernaba todavía la familia de este personaje que pertenecía a Huampus. Y entonces, si es así, el personaje de Comeca no está refiriéndose a este lugar, y entonces bien vendría a ser otro lugar que tiene el mismo nombre de Yamor. Ahora, Secate, yo haciendo las indagaciones, porque hay unos documentos de Yamón que gobernaba así a Aylus, algunos pueblos de la época de este personaje, Molocho Linli Copia, que gobernaba Pimpus, Yamón y Longya Grande, ¿no?, lo que es ahora. Hay unos anexos que están allegados al gobierno de este personaje, y no se hace mención en ningún momento de un lugar que se llama Secate o Zacata. Y entonces el único Secate que se menciona es el pueblo que está sobre el actual pueblo de Paclas, ¿no? Es una fortaleza casi similar a Cuela, con la misma estructura, la parte alta de los gobernantes y la parte baja del pueblo y los sacerdotes, todo eso, ¿no? Y es muy probable que Alonso Comeca y Diego Comeca hayan gobernado en estos lugares, como Zacata y Yamón, ahora el Yamor que gobernaba. Es muy probable que haya sido un lugar alrededor del valle del Jucuzbamba. Claro, no específicamente lo que es el actual Lamut, porque en esa época eran todavía terrenos baldíos de siembra, todo eso, ¿no? Y entonces estamos hablando de un lugar más o menos, en los alrededores del Lamut hay muchos pueblos antiguos, como el caso de San Antonio, y más en las partes altas, ¿no? Y entonces probablemente por ahí ha sido el lugar de Yamor, que gobernaba Diego Comeca. Ahora, ¿por qué digo esto?
En 1636, la viuda en 1638, porque el 36 murió Comeca, la viuda de Diego Comeca, Luisa Ñusta, que era una descendiente de los últimos orejones de Levanto, que tenía una ascendencia todavía real de la familia de Atahualpa. Ella menciona en el testamento, dice Diego Comeca, cacique del Lamut. No, Lamut. Y entonces, a partir de allí ya no se menciona el nombre de Yamor o el Yamón que gobierna Comeca. Y entonces ya empieza a aparecer Lamut. O sea, porque en 1575 en adelante ya también se cambian los lugares de los poblados por las reducciones de Toledo. Y entonces posiblemente haya tomado el nombre de Yamor, haya tomado el nombre de Lamut. Ya, por la ubicación, porque ahí yo encontré unos documentos de unas chacras donde se sembraban el maíz, todo eso, que los españoles lo mencionan, las chacras, los terrenos del Lamut, del valle de Jucuzbamba. Y ahora, si el Lamut haya sido el nombre prehispánico, y no tiene nada que ver con la leyenda que se ha divulgado en todo el Lamut, diciendo que viene de la muda, que se había encontrado con el español, que ¿no? Bueno, la gente del Lamut se ha distribuido mucho esta leyenda de la muda o la mute, ¿no? Y entonces el nombre viene del Lamut, que el Lamut ya existía ya en la época prehispánica, ese lugar. Y entonces Comeca se extendía entonces todo el valle, lo que es Tecate y Lamut. Ahora Pimpincos también es otro nombre, que no se sabe realmente en qué parte, pero está dentro de esa jurisdicción, porque cuando en los primeros documentos se menciona mucho a Cuemal y a Olto, o Quemalolto. Quemalolto dicen algunos documentos, que vendría a ser la unión de los dos pueblos, de Cuemal y Olto. Y también lo que es algo enigmático también, por ejemplo, que deja un vacío en la historia, que no se menciona lo que es el pueblo de Paclas, por ejemplo. Se menciona de Tecate, que haya sido ahí el lugar donde se establecieron el cacicazgo de Comeca, y Paclas no existía en ese momento. Posiblemente en la reducción después se puso el nombre de Paclas, porque Paclas en realidad es el nombre de una etnia, así como Chillaos, Paclas es una etnia que tenía su jurisdicción geográfica más que todo sobre la mano derecha del Utcubamba, que viene a ser Pomacochas, el Sonche, Jumbilla, todo eso, hasta Moyobamba, hasta los límites de Moyobamba. Esto lo menciona las investigaciones modernas, posteriores, que Paclas fue la última bastión de la conquista de Huáscar, que hizo en el nororiente. Y si es así, Pomacochas, que tuvo la última guerra, porque esto lo detalla más Martín de Murúa, que fue la última porción que hicieron Huáscar del nororiente, pertenecería a la etnia de los Paclas. Y los españoles, para tener más control sobre dicho territorio, crearon el pueblo de Corobamba, que ahí vivían los líderes, ¿no? de que gobernaban ahí a todo ese territorio, el repartimiento de los Paclas. Y con el paso de los tiempos, porque cuando llegó ahí el sacerdote Compañón, ya había dificultades en este lugar de Corobamba por la insalubridad, porque había mucho derrumbe y enfermedades, y entonces este pueblo desaparece.
y la población fue llevada una parte a lo que es hoy San Carlos y otra parte fue llevado al pueblo de San Pablo y desaparece. Y para conservar el nombre de la etnia se puso el nombre de Paclas a lo que es actualmente el pueblito de Paclas, ya que hay recuerdo de que como allí estaban los gobernantes prehispánicos, los curacas, los caciques en Secate, y entonces se puso el nombre de Paclas en honor a lo que fue la etnia que gobernaba toda la margen derecha del Utcubamba. Bueno, esto es más o menos lo que es la estructura del gobierno de Diego Comeca y Alonso Comeca, desde el primer encuentro que tuvo con Alonso de Alvarado hasta los inicios de la colonia, que fue 1636 que fallece Comeca. Después no se sabe posteriormente si tuvo hijos o no tuvo hijos, porque ya pierde relevancia ya el nombre de la familia Comeca, solo quedándose sus descendientes en todo lo que es el Valle de Jucuzbamba, que actualmente es Lamut, y no hay otros vestigios, ¿no?, de esta familia que haya tenido lideranza, porque después aparecen otros personajes, otros caciques, por ejemplo los Tomanguillas y otros personajes que tienen de diferente ascendencia, y cobran más que todo relevancia la parte de lo que es Conila, no todo es Conila, y empieza a surgir también Luya, que también en esa época recién se estaba poblando. Habían traído como mitmas también de las partes altas a lo que es la villa de Luya, pero según algunas investigaciones, la familia Comeca, todos estos pueblos de ahí del Lamu, alrededores, haya mermado debido a las enfermedades que fueron introducidos con los españoles, y muchos también se han escapado, han fugado, por lo que los tributos que ellos daban a la corona española eran muy elevados, ¿no? Y eso menciona también Espinosa Soriano, menciona que muchos se fueron a la selva, y ahí de ese modo evadían también lo que es la presencia, ¿no?, con los españoles. Bueno, eso es todo lo que podría hacer la mención de la familia Comeca, que actualmente sus descendientes se encuentran en lo que es el pueblo de Lamut. Bueno, los invito a compartir este video y que puedan seguirnos en las páginas sociales, que estamos en Facebook como Macías Vallejos Oficial 2, y también estamos en YouTube como Cultura Chillaos, entre líneas. Bueno, eso es todo, y que tengan un excelente fin de semana.